Linda. Buenos días. Gracias a Dios que está aquí. Vamos a comenzar, pero déjeme buscar un texto en particular que quiero compartirle. De hecho, no son varios los textos que quiero compartir con ustedes y están en el libro de los Hebreos. A mí me llama mucho la atención que el libro de los Hebreos insiste en un concepto, lo menciona en 2 ocasiones y me parece muy importante. Fíjese bien, le voy a leer estos 2 textos y después le voy a leer también un texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, en donde también nosotros encontramos algunas referencias. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Luego, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjese lo que dice Pedro en su primera carta en 3 ocasiones, ¿no? Dice en 1 de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Luego, dice en 1 de Pedro 3:6, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Y finalmente, 1 de Pedro 4:17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Obediencia, obedecer. Estos textos que leí nos muestran 3 aspectos de la obediencia. La primera de ellas es la relación existente entre la obediencia a Dios y la obediencia a las autoridades terrenales. Porque en relación con Sara, nos dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Es decir, está proyectándose, aunque bueno, en este caso está hablando directamente con las mujeres, pero es igual, es parejo para mujeres y hombres. La obediencia de Sara a Abraham, siendo su esposo, es una obediencia que se transfiere hacia Dios, porque Abraham era un hombre que obedecía a Dios a su vez. Por lo tanto, toda instrucción dada por Abraham, Sara creía que se la había dado Dios. Yo creo que Sara no era precisamente que dijera, es que mi esposo es maravilloso y perfecto y se la sabe de todas. No, pero sabía que Abraham estaba en comunicación con Dios y Dios le daba instrucciones. Entonces dijo Sara, bueno, pues yo voy a obedecer a Abraham y si él se equivoca, ya él es su bronca, ¿no? Pero tú, Señor, tú sabes que yo lo hago por obediencia a ti. En segundo lugar, nosotros nos encontramos que la obediencia a la que nosotros debemos, aun cuando se manifiesta a través de nuestra obediencia a las autoridades, es una obediencia a Dios. Y en tercer lugar, que la obediencia a Dios es condicional para la bendición de Dios. Ojo, fíjese lo que le estoy diciendo ahorita, porque hay cosas que Dios ha establecido en este universo y que son para todos. Dice la palabra de Dios, el sol sale sobre justos e injustos. Es decir, la luz con la cual la vida, que es el principio divino en este universo, camina, es algo con lo cual nosotros nacemos y morimos. Hay una serie de elementos, nuestra propia vida y las cosas que la sustentan, que están establecidos por Dios para toda su creación y tiene un propósito, y el propósito es que cada una de sus criaturas, en este caso los seres humanos,
tengamos la posibilidad de caminar en dirección a nuestra salvación y a nuestra vida eterna. Si el Señor nos sustentara, fíjese lo que le voy a decir, analícelo, es bien lógico. Si el Señor nos sustentara y no diera la bendición del sustento, no me refiero solo a la comida, sino a la luz del sol, al agua, a las cosas que tenemos. Si el Señor nos sustentara a todos los seres humanos, entonces, ¿quién tendría tiempo de salvarse? Nadie, porque todos, usted y yo, caminamos durante mucho tiempo en nuestras maldades. Caminamos durante mucho tiempo en nuestros pecados y sin embargo había comida, había aire, había agua, había sol, había cosas que nos sustentaban. Entonces hay ciertas cosas que nos sustentan, pero todo obedece a un propósito. Y este propósito es que un día lleguemos a escuchar y obedecer la voz de Cristo. Amén. Para ir más allá de la vida terrenal a la vida eterna. Pero ahí sí, una vez que ocurre esto, una vez que llegamos al conocimiento de Dios, entonces para nosotros es requisito para poder acceder a la bendición del Padre Celestial. Imagínese usted que camina por el desierto. ¿Se sobrevive? Sí, se sobrevive. En medio del sol abrasador y de las cosas tremendas que pasan. Pero el pueblo de Israel, en medio del desierto, eran los únicos que todo el tiempo tenían sombra sobre sus cabezas, porque la nube del Señor les acompañaba durante el día. ¿Cierto? El sol salía para todos, pero la nube del Señor solamente cubría a sus hijos, que iban en obediencia a Él. Y acuérdense que los que no obedecieron se quedaron en el desierto. O sea, esto es una condicional. Dios condiciona el acceso a las bendiciones que provienen del cielo, no a las que ya estableció en la tierra, pero sí a las que provienen del cielo, a la obediencia. Y esta obediencia nosotros lo hallamos en otro texto de la palabra que usted conoce muy bien, así que no me voy a poner a buscarlo, cuando dice que toda autoridad terrenal, ya sea secular o religiosa, ha sido establecida por Dios. Y por lo tanto, el que obedece a esta autoridad, obedece a Dios. Y el que desobedece a esta autoridad, está desobedeciendo a Dios. En estos últimos años, me refiero a los últimos 2 años, nos hemos encontrado sorpresivamente con circunstancias que nos obligan, fíjese lo que le estoy diciendo, nos obligan por causa de la fe a tomar la decisión de obedecer a Dios o a los hombres. ¿Cuál es el requisito? Porque yo le digo, es que hay que obedecer en todas nuestras autoridades. Pero también hay una parte en la que Pedro dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el requisito? Esta es una pregunta que a mí me han hecho un montón de veces. La primera vez que alguien me hizo esta pregunta, yo tuve que doblar mis rodillas y orar y pedirle a Dios que me diera respuesta. Fue hace muchos años y yo no tenía una respuesta, porque yo mismo no había querido ni meterme en el problema de estarlo pensando, ¿verdad? Decir, ay, en la torre, entonces sí o no. Y orando el Señor me lo reveló, me dijo, fíjese lo que le voy a decir ahorita, la única razón por la cual nosotros estamos habilitados por Dios para desobedecer a una autoridad terrenal es cuando esta autoridad nos está dando una orden que es pecado. Cuando tu autoridad te da una orden que es pecado delante de Dios, entonces es mejor desobedecer al hombre que desobedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cualquier otra instrucción de nuestras autoridades terrenales, ya sea seculares o sea de la iglesia, debe ser obedecida porque en el momento en el que una autoridad ya no esté conforme al designio que Dios estableció para esa autoridad, Dios la va a quitar. Yo debo confiar en eso. Sea un pastor, sea un apóstol, o sea un presidente, o sea un policía, o sea un médico, todos ellos fueron puestos por Dios donde están y pueden ser quitados por Dios. Dios no va a decir, híjole, deja algunas gestiones y vamos a ver vamos a cabildear por ahí para ver cómo le hacemos para quitar a este. No, mire, si alguien tiene que ser quitado de inmediato, Dios lo mata. Así de simple. Así de simple. Dios no se anda con chiquitas, como decimos
allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Dios, si tiene que remover una autoridad porque ha transgredido los principios divinos por los cuales, aún sin saberlo, le fue dada autoridad, Dios lo quita de inmediato. Por lo tanto, mientras Dios no quita una autoridad, nosotros tenemos que ser sujetos a esa autoridad. A veces, fíjese lo que le voy a decir, a veces nosotros tenemos la certeza de que nuestra autoridad, el pastor, por ejemplo, está haciendo algo que es un error, o está dando una instrucción que está equivocada. No es la mejor alternativa. Y a lo mejor el pastor ese día se levantó y no se metió a bañar, no se lavó las orejas y no escuchó mi consejo. Tenía las orejotas tapadas. Y me dijo, ¿sabes qué? Levanta esa caja cuando yo sé que esa caja debería quedarse ahí. Y tengo muchos argumentos para afirmar que la caja debería quedarse ahí. Pero el pastor me dijo, levanta esa caja. ¿Qué va usted a hacer? Ah, no, es que mi pastor no sabe de qué se trata. La verdad es que yo no voy a levantarla, está mal. Es más, algunos que todavía, perdóname que se lo diga con todas sus letras, pero se engañan a sí mismos, dicen, bueno, más adelante él se va a dar cuenta y entonces va a apreciar que yo tenía razón y yo lo estaba ayudando, por eso no lo obedecí. Cuando la realidad es que nuestro pensamiento es, yo soy mejor, yo tengo más capacidad para discernir, por lo tanto, no tendría por qué obedecer a alguien que tiene menos entendimiento que yo. Esto es cierto, secularmente y también en la iglesia. O sea, así funcionan la mente y el corazón humanos. Es verdad, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos para también entender cuál es la voluntad de Dios. Pero fíjese bien lo que le voy a decir, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si el pastor, o el apóstol, o el profeta, o su líder, o su maestro de escuela, o su jefe, o una autoridad, sea una autoridad municipal, o estatal, o federal, da una instrucción y usted no lo desobedece, en principio usted está desobedeciendo un mandato divino que es obedece a tus autoridades. No importa la orden, no importa la instrucción, no importa el criterio que nosotros tengamos respecto a la orden recibida. Tenemos una orden de Dios que es la primera instancia. La primera instancia es obedecer a Dios. Y Dios dice, sujétate a tus autoridades. Mientras tus autoridades no te ordenen pecar, sujétate. Mientras la orden no sea pecado, obedece. El que obedece no se equivoca. El que se equivoca es el que manda. El que obedece solamente está obedeciendo a Dios al sujetarse a esa autoridad. Yo le estoy diciendo todo esto, no para que se sujete a mí. Mire, yo le estoy diciendo todo esto porque yo y todos y muchos de nosotros nos encontramos en estos tiempos en un estado en el cual tenemos que ser conscientes y tenemos que tener presente esto que le estoy diciendo. Estoy transmitiéndole un criterio que se está volviendo fundamental en estos tiempos de la humanidad. Siempre ha sido importante, pero por lo menos dentro del ámbito de la cultura occidental, a partir del Sacro Imperio Romano de Occidente, y le estoy hablando a partir del siglo IV y de allá para acá, no había habido una tendencia tan fuerte de los gobiernos a no simplemente ignorar, sino definitivamente ordenar conscientemente o establecer conscientemente leyes contrarias a la palabra de Dios. Leyes contrarias a la palabra de Dios. Como por ejemplo, las leyes que autorizan a una madre a asesinar a su propio hijo porque le estorba en el vientre, para cualquier cosa. Leyes que autorizan al hombre y a la sociedad a transgredir los principios divinos en relación con la familia. Leyes que en un momento dado nosotros podemos identificar y discernir como pecado. La mayoría de nosotros, sencillamente, al abstenerse de involucrarse en esas circunstancias, por cuestiones de conciencia, ya no está viéndose obligado a obedecer. Pero hay algunas profesiones, como las de
médico o o un pastor que tenemos influencia y que tenemos impacto en nuestro ejercicio con otras personas, nos vemos obligados a tomar decisiones radicales en ese sentido. Sin embargo, el problema es que cuando una autoridad, cualquier autoridad, da una orden que es contraria a la voluntad de Dios, y sin embargo, Dios no la remueve de ahí, y nosotros hemos visto casos en los que hay autoridades que han sido removidas, incluso quitándoles la vida, de verdad. No le voy a mencionar el caso concreto, pero hay un caso concreto que sucedió hace pocos años, que una autoridad murió porque había llegado a un límite que ya no se podía, o sea, Dios decidió que ya era demasiado, y murió en el ejercicio de su mandato y fue sustituida por alguien que revirtió órdenes que eran pecado en contra del pueblo de Dios. Si Dios no remueve a una autoridad, nosotros tenemos que discernir de una forma inteligente y de una forma sabia en Cristo, sabia en la palabra de Dios, si hay alguna orden recibida por esa autoridad que deberíamos desobedecer. Pero la norma es esa, solamente si es pecado. Y tampoco desautoriza o anula la función de autoridad el que una autoridad determinada dé una orden que sea contraria a la voluntad de Dios. Mientras Dios no lo quite, en todo lo demás sigue siendo autoridad. El pretexto para muchas revoluciones en iglesias, revoluciones en gobiernos, revoluciones en países, es que a alguien no le gusta una orden que dio la autoridad, una circunstancia específica, y nosotros desautorizamos completamente en nuestra mente y en nuestro corazón a aquel que fue puesto en autoridad por Dios. Y no le volvemos a obedecer más, y no le hacemos caso, lo ignoramos. Desgraciadamente, hoy nos encontramos en una situación en la cual, es que no es hoy, nos hemos encontrado siempre, nada más que se está volviendo crítico. Más bien, nos estamos encontrando hoy en una situación en la cual este criterio se vuelve crítico. Le voy a decir por qué razones. En el caso de la iglesia, tenemos dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la multitud de congregaciones autónomas que existen en el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos que antes éramos simplemente los evangélicos, los protestantes, los aleluyos, que pertenecíamos a una u otra confesión protestante, y que en esa pertenencia pues teníamos probablemente algunas diferencias en el formato del culto, tenemos algunas diferencias en cuanto a ciertos aspectos de doctrina que no tenían que ver con la salvación, o probablemente en cuanto a ciertas costumbres en la forma de hacer las cosas, como la forma de vestir, o qué tipo de alabanzas oíamos, o cosas por el estilo, pero que a final de cuentas estábamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, todos, y estábamos bien centrados en la Escritura como el fundamento de nuestra fe. Entonces, no había más que un criterio: o eras cristiano o no eras cristiano. Y todos los demás cristianos pues eran también tus hermanos, ¿no? Aunque hubiera ciertas diferencias. Pasaron los años, y en estas últimas décadas llegamos al punto en el cual existe tal multiplicidad de iglesias con diferentes modelos de culto, pero lamentablemente también con diferencias en la enseñanza básica, que ahora ya se hace muy fácil, es muy fácil, realmente, es muy sencillo tomar la decisión de: ay, es que este pastor ayer dijo algo que no me gustó, ¿sabes qué? Vámonos a otra iglesia. O peor todavía, con esto de la pandemia, ya tenemos también la alternativa de decir: ¿sabes qué? ¿Para qué nos congregamos? Total, en internet hay miles de sermones y miles de enseñanzas y miles de pastores que están predicando. Vamos a buscar uno que nos guste y nos sentamos en la sala a escuchar la palabra de Dios. Esta situación, amados hermanos, es verdaderamente grave, y le voy a decir por qué es grave. Porque la Biblia nos enseña con toda claridad que hay un montón de cosas que solamente pueden ocurrir en medio de la congregación de los santos.
un montón de órdenes que solamente se pueden cumplir si nos congregamos y un montón de bendiciones que solamente pueden llegar a nosotros si estamos congregados. Cuando no estamos congregados, cuando no formamos parte de una iglesia y no estamos dentro del ámbito de lo que es el plan de Dios, porque el plan, no el plan, sino la estrategia de Dios para que el hombre se salve, es su iglesia. Iglesia, la palabra iglesia quiere decir reunión, congregación. Esto que estamos haciendo usted y yo a través de las redes sociales solamente puede considerarse iglesia si cada uno de nosotros formamos parte de una congregación local y estamos sujetos a los mandatos, ordenanzas, estatutos y preceptos de Dios con respecto a nuestra vida cultural como congregación. Si usted ve estas reuniones virtuales como un sustituto de su vida congregacional, entonces usted está renunciando al privilegio de ser iglesia de Cristo. No puede usted ser iglesia de Cristo si habiendo oportunidad de congregarnos, no lo hacemos. Hay momentos en los que no hay oportunidad y Dios lo sabe. El Salvador, por ejemplo, cuando en El Salvador hubo la revolución y el conflicto armado en los años 70, se prohibieron de manera radical, era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Si te congregabas te mataban, o por lo menos te llevaban preso político y de una forma terrible. Así que se suspendió el trabajo de las congregaciones y solamente la iglesia se reunía en las casas, en grupos pequeñitos, ¿no? Los que nosotros traen en la iglesia del Señor le llamamos células, otras iglesias le dan otros nombres a esta reunión, nosotros le llamamos células, y se reunían en las casas en grupos muy pequeños, no había una congregación en general, y así la iglesia subsistió durante todos los años que duró la revolución. Fue una situación muy dura, pero Dios sustentó. Nosotros en el año 2021, nos encontramos con periodos muy difíciles en los cuales no podíamos congregarnos. Todas las congregaciones fueron cerradas por causa de la pandemia, así que comenzaron las reuniones virtuales, y a través de las reuniones virtuales Dios sustentó a la iglesia. Sin embargo, anhelamos y hemos de hecho alcanzado hoy la posibilidad de volver a reunirnos presencialmente, y esto es algo que para nosotros es una gran bendición, porque encontramos el fluir de Dios, el fluir del Espíritu Santo de Dios como algo que era ya necesario para la iglesia. El orar los unos por los otros, el tener comunión, el sustentarnos, el exhortarnos, muchas cosas que la Biblia habla con respecto a la vida congregacional, que están volviendo a nuestras vidas, o por lo menos a las vidas de aquellos que hemos decidido congregarnos. Las personas que todavía no se están congregando se están perdiendo el privilegio de ser iglesia y de formar parte de las bendiciones de la iglesia, que es una reunión local. Ahora, con respecto a las autoridades seculares, tenemos esa situación. Nos estamos encontrando con que nuestras autoridades están dándonos ciertas órdenes que son pecado, pero ahora ahí le va. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es transgredir la voluntad de Dios expresamente asentada en su palabra. Yo le digo esto de parte de Dios. Si hay una orden del gobierno que no le gusta, que no le parece, pero no es pecado, se calla, se aguanta y obedece, o está desobedeciendo a Dios. Si la orden que está dando su gobierno es una orden que tiene como finalidad la intención que sea, que tiene como propósito el que sea, o que tiene como fuente la idea que sea, sin importar cuál sea, pero no es pecado, usted tiene que obedecer, porque si usted desobedece, entonces sí está usted pecando y se está metiendo con algo mucho mayor que desobedecer a una autoridad terrenal. Está desobedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ser sujetos a nuestras autoridades terrenales. Desde el policía de la esquina, desde la persona que ordena y acomoda las filas o los lugares donde te tienes que sentar en una institución pública, en un banco,
desde la persona que está en la puerta de un centro comercial y te dice que te pongas gel y te tomes la temperatura, te pongas tu cubrebocas y que no entren 2, 3 o 5 al centro comercial, hasta el presidente de la República. Son autoridades puestas por Dios y que si fueran algo que nos hace mal y a quien no debiéramos obedecer, Dios lo quitaría. ¿O qué? ¿No confía usted en Dios? ¿Cree usted que Dios no puede? ¿Cree que Dios se tardaría en remover una autoridad que está transgrediendo su voluntad? Y no me diga usted que, es que son personas malvadas, no son, ¿sabe qué? Yo lo invito a que en una de esas que tenga tiempo, se lea otra vez el libro de Daniel y camine a través de la vida del rey Nabucodonosor de Babilonia. Es muy interesante el hecho de que Nabucodonosor manifestó a lo largo de todo su camino como rey actitudes y un perfil totalmente anticrístico. El anticristo por excelencia en el Antiguo Testamento es Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo todo lo que pudo por destruir el corazón, el alma del pueblo de Dios. No solo de matarlos, porque matarlos era lo de menos. Les quitó la identidad. Los corrompió hasta donde pudo. Había muchos jóvenes. La Biblia nos habla específicamente de Daniel y sus amigos. Pero en realidad se llevaron a todos los jóvenes de la nobleza judía. Y muchos de ellos fueron corrompidos. Para empezar, los castraron para que no tuvieran descendencia. En segundo lugar, les cambiaron el nombre. En tercer lugar, los obligaron a sentarse a la mesa del rey a comer alimentos que para el pueblo judío eran inmundos. Y también los forzaron a adorar la imagen de Nabucodonosor. Y solamente unos cuantos se resistieron a la corrupción. Y todo esto lo hizo Nabucodonosor en una actitud terrible, una actitud satánica. Y tú dirías, Nabucodonosor es la última autoridad a la que yo me sujetaría. ¿Sabe qué? Usted va a encontrar con que en 3 ocasiones, a lo largo del libro de Daniel, Nabucodonosor es llamado, así literalmente por escrito, Nabucodonosor, siervo de Jehová. Nomás agárrese. Fíjese, cómo Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se sirve de todos los instrumentos y elementos que Él quiere en su creación para hacer su voluntad soberana y perfecta. Resulta que todo lo que estaba haciendo Nabucodonosor tenía un propósito divino. Y estos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, obedecieron, o Belsasar, porque le estoy llamando por sus nombres babilonios, obedecieron al rey de Nabucodonosor, y cuando el rey los ordenó pecar, solamente en ese momento ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y en todos esos casos, Dios los libró. En el resto del tiempo, ellos tuvieron y hallaron gracia delante del rey Nabucodonosor, porque ellos tenían bien claro este concepto que yo les estoy diciendo. Sí, los conquistó, sí corrompió a su pueblo, sí asesinó a miles de sus hermanos y hermanas, destruyó la ciudad santa, y sin embargo, ellos sabían que si estaba ahí, era porque Dios lo estaba permitiendo y había un propósito. Y el propósito al final se cumplió, porque al final de sus días Nabucodonosor, que era un hombre inmensamente poderoso, reconoció al Rey de Reyes y Señor de Señores y estableció en su reino la adoración al Dios verdadero. Amén. Si Daniel y sus amigos no hubiesen obedecido a su autoridad, este testimonio no habría llegado al corazón de Nabucodonosor, y ese reino anticrístico que él estaba difundiendo hubiera seguido creciendo y el mundo hubiera sido un lugar todavía peor que lo que conocemos. Porque la influencia de Babilonia persiste hasta nuestros días. Déjeme que le diga, muchos aspectos del derecho, de la cultura en nuestra sociedad actual provienen de Babilonia. Ya ese es un buen tema, muy interesante. Pero una Babilonia que fue gobernada por un hombre temeroso de Dios, aunque fue al final de sus días, hizo mucha diferencia. Así que, resumiendo todo esto, yo quiero que usted se pregunte
¿Cuántas veces ha sido rebelde a la autoridad porque no le gusta, porque no le cae bien, porque considera que nuestras autoridades son inútiles o que el que detenta la autoridad es tonto o que no sabe lo que hace y se vuelve un rebelde global? ¿Cuántas veces ha ocurrido con usted esto en la iglesia, por ejemplo? ¿Cuántas veces ha ocurrido que usted dice, no, es que todos los procesos son una bola de rateros y por uno que alguna vez a lo mejor cometió un pecado en su contra y ahora hace lo posible por brincarse las normas que la autoridad le establece? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alma, amados. Tenemos que cuidar nuestros corazones, porque la desobediencia es uno de los principios satánicos de destrucción. La desobediencia, la rebeldía, la soberbia. Son cosas terribles y tenemos que tener mucho cuidado. Yo le comparto esto porque nos vamos a ver cada vez más enfrentados a tomar decisiones y tenemos que ser sabios en la toma de esas decisiones. Nomás recuerde una cosa, si nuestras decisiones están basadas en nuestro criterio, vamos a acabar revolcados. Base sus decisiones y sus criterios en la santa palabra de Dios. Obedezca la Biblia. No acarree muerte sobre su cabeza y la cabeza de los que le siguen, porque muchos de ustedes son autoridades a su vez. Y hay gente que los sigue y van a pasar dos cosas. O los van a seguir al abismo hacia donde usted se dirige si no obedece, o van a aprender a desobedecerlo y usted va a tener una revolución en sus manos. Medite en ello, piensa. Así es, decimos amar y honrar a las personas que se merecen la honra. Pues qué mejor honra que es obedecerlos. Amén. Así es. Pero también dice en el mundo, ¿no? La ignorancia de las leyes no te exime de obedecerlas. Si usted quiere saber si está obedeciendo o no a Dios, estudie su palabra, léala. Vaya a la escuela dominical en su iglesia. Así es. Amén. Ahí es donde va usted a aprender. Adéntrese y entonces vas a ver, ahora sí, esto sí lo debo de obedecer, esto no. Esto sí está bien, esto no. Porque yendo a ciegas, lo más seguro es que nos vayamos a tropezar. Sí, seguramente. Seguramente.